Los propietarios de la empresa Friopan preparan una denuncia por daños y perjuicios contra el sindicato de la planta, luego de que se constataran daños a la mercadería ocurridos durante una ocupación de la fábrica llevada a cabo por el gremio. Ustedes conocen el caso. El sindicato ocupó la planta el pasado viernes 24 de mayo y durante 4 días. Según el gremio, la medida se resolvió porque un supervisor les dijo a los trabajadores que iba a haber 18 despidos a raíz de la compra de nueva maquinaria importada de Suiza. Según el dirigente Miguel Rosales, luego de la ocupación hubo una negociación en el Ministerio de Trabajo en la que la empresa aceptó conversar a propósito de una reestructura de la plantilla. La versión de los dueños es otra. Desmienten que la importación de maquinaria fuera a provocar despidos. Según señalan, el sindicato quería decidir qué trabajadores iban a operar las máquinas, algo a lo que ellos, los directivos, no estaban dispuestos. Así que una discusión estuvo planteada en torno al motivo de la medida de lucha. Otra a propósito de cómo transcurrió la medida de lucha y qué resultados dejó. ¿Por qué? Porque una vez terminada la ocupación, en las redes sociales se viralizó un video filmado por un empleado no afiliado al sindicato, en el que se muestra cómo quedaron las instalaciones cuando volvieron a desempeñar tareas. Acá les voy a pasar a mostrar. Esto es Friopan. El viernes pasado estaban trabajando de noche y el sindicato ocupó la fábrica, hizo salir a los compañeros, más bien lo echó para afuera a los compañeros, y ellos quedaron ocupando la fábrica viernes, sábado, domingo, lunes y martes, hasta ayer que la desocuparon. Bueno, en estas condiciones dejaron la fábrica, todo masa tirada, todo masa que cayó de las máquinas. Las máquinas quedaron todas cargadas con masa, las cuales perfectamente se podía haber terminado de sacar la masa si ellos querían aplicar alguna medida de lucha. Hubieran dejado sacar la masa y no hubiera sido tanta la pérdida. Así se encuentra la fábrica el día de hoy. Esto que nos da de comer, cambiamos plata por trabajo, ¿verdad? Pero es la que nos pagamos las cuentas. Las imágenes resultaban desoladoras a propósito del estado en que quedaron las instalaciones. Luego se generó una discusión sobre el alcance de las pérdidas. Según una versión que surgió del gremio, salvo 30 kilos de una masa que se llama espuma y que no puede preservarse, todo lo demás quedó a salvo. Sin embargo, una fuente de la empresa, consultada este fin de semana por En Perspectiva, dijo otra cosa. La masa que aparece en el video, toda la que está tirada, era en teoría utilizable. Según la fuente, se perdieron unos 2.000 kilos de masa. Había también producto congelado y producto precocinado que se perdió. Apagaron mal los equipos, lo hicieron de una llave y no de la central, lo que provocó pérdidas de gas freón. También hubo roturas de las puertas de unas cámaras de depósito, entre otras pérdidas. Por lucro cesante de ventas de sábado, domingo, lunes y martes, hubo una pérdida de 2 millones de pesos, decía esta fuente de la empresa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se entiende una ocupación con estas características? ¿En qué contexto se produce y qué consecuencias puede tener en las relaciones laborales de nuestro país, en la imagen del movimiento sindical? Es un tema que ha quedado abierto. Vamos a conversar con el economista Juan Manuel Rodríguez, que es director del Instituto de Relaciones Laborales en la Universidad Católica. Economista Rodríguez, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo anda eso? Muy bien. ¿Qué análisis hace de este caso que ha tomado Estado Público en estos días y que sigue dando pie a debates, incluso porque hay un trámite judicial pendiente? Sí, el tema se puede analizar desde distintas ópticas, todas muy interesantes y todas muy actuales. Es decir, no nos deberían asombrar situaciones de este tipo en el futuro, como ocurrieron a veces en el pasado, ¿no? El primer aspecto que yo miraría es el motivo, más allá de las diferentes interpretaciones. Es decir, un cambio tecnológico que puede o no generar cambios, sea en los puestos de trabajo, en la cantidad o en el tipo de puestos de trabajo. Diría que en una sociedad en la que está ocurriendo una revolución tecnológica, esto va a pasar en muchas empresas, como está pasando en todo el mundo, no es un tema solo de Uruguay. No hay una única solución para esto, ni la única forma de operar. Ahora, en general, cuando una empresa toma una decisión de estas, y la decisión se puede deber a un problema de competitividad, esto quiere decir o hace el cambio técnico o quizá quede fuera del mercado, con lo cual si queda fuera del mercado van a haber pérdida de puestos de trabajo aunque no haga el cambio tecnológico, precisamente por no hacerlo. Por eso mismo es que esto hay que tomarlo con una óptica de que primero es parte de la realidad que estamos viviendo y segundo que podemos tener una actitud activa. Es decir, ¿qué quiere decir tener una actitud activa? Exactamente, es primero analizar el problema y no decir a esto es una medida inaceptable desde cualquier punto de vista y por lo tanto adopto inmediatamente una medida de lucha radical como es una ocupación. Porque, aclaro, medidas de lucha hay múltiples, ¿no? Desde formas de diálogo con medidas parciales, eventualmente medidas parciales de paro general, hasta llegar a la ocupación. Pero, como bien decía Fernando Pereira, la ocupación es la última medida. Sí, esa fue una de las reacciones. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, escribió en su cuenta de Facebook: la ocupación es un derecho, pero mal utilizado es un golpe a la organización. Nosotros defendemos la ocupación como modalidad del derecho de huelga, pero hemos sostenido insistentemente que es una medida que se adopta después de agotar todas las instancias previas y de agotar las instancias de diálogo y otras medidas de lucha. Claro, esto lo dijo Fernando Pereira, pero lo que está recogiendo la historia del movimiento sindical uruguayo. Es decir, esto no es una idea absolutamente original. Así se conforman los movimientos sindicales que logran adaptarse a los cambios de la realidad y además intervenir en ellos. Por eso decía activamente, porque esto que ahora pasa después de la intervención del Ministerio de Trabajo, de que es la reestructura, supongamos que hayan ocurrido los hechos como dice el sindicato. O sea, un gerente dijo aquí van a haber despidos. Es probable que el gerente haya dicho su opinión porque es la que tenía o por alguna otra razón. Bien, ¿eso tiene que llevar a una ocupación radical o puede decir, bueno, muy bien, si lleva a una ocupación, discutámoslos? Nosotros nos gustaría ver qué tipo de despido, si es inevitable, cómo se puede encarar. Es decir, no es como estrategia. Primero, esto hay que comprender de que es algo de lo que va a ocurrir inevitablemente por el momento económico que estamos viviendo. En segundo lugar, la estrategia de la ocupación radical, en cualquier caso, y como primer medida, no suele ser la mejor solución incluso para los trabajadores. Estoy hablando no solo para la empresa, también para los trabajadores. Y que además, si la medida que se toma, es decir, bueno, veamos cómo es y qué es lo que se puede evitar y qué no, y si hay que hacer recapacitación en caso que hubiera algún desocupado que sea inevitable, cosa que en algún caso también ha pasado en el Uruguay mismo. Es decir, se toma una actitud por la positiva ante un hecho que puede tener fundamentos reales. Puede no tenerlos, pero también puede tener fundamentos reales. Por eso es que la medida de radical
radical en contra como primera, no es la mejor estrategia para la defensa de los trabajadores. Sin embargo, acá se fue justamente por este otro lado, por el lado extremo. Y hay quienes interpretan que una respuesta de ese estilo, de algún modo, está alimentada o está propiciada por hechos recientes. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, cita como precedente la medida de control obrero que llevaron a cabo en abril trabajadores del sindicato del gas. Sentó un mal precedente. ¿Hay algo de eso? ¿Qué interpretación tiene usted? Bueno, yo creo que, digamos, quien ha defendido la justicia y la aplicación de las normas, sobre todo en los conflictos laborales, ha sido el movimiento sindical, que es quien más recurre a la justicia para que se respeten los derechos que establecen las normas o los convenios. Por eso es que normalmente el movimiento sindical respeta lo que dice el movimiento sindical y no dice, bueno, está bien pero lo vamos a hacer igual, aún respetando la justicia. Bueno, si no se hace lo que la justicia y a partir de lo que la justicia dice lo que implica, en realidad no se está respetando. A la larga, esto es complicado para el movimiento sindical. O sea, de algún modo usted coincide en que el control obrero en Montevideo Gas marcó un hito, ¿no? Deja su huella, tiene sus consecuencias. Es una medida. Lo que ocurre es que es como el movimiento sindical uruguayo tiene una particularidad, y es que todas las medidas, primero, no son adoptadas por los organismos representativos de todos, sino que un sindicato toma una medida y pueden haber otros sindicatos que tomen otras medidas, y es muy probable que haya sindicatos que discrepen con las medidas de otros. Es decir, es un movimiento, por eso es que no es una central, sino que es un plenario, y antes fue una convención. Esta autonomía tiene una raíz histórica, que digamos de cuál era la situación que llevó al Congreso de Unificación Sindical en la década del 60. Con lo cual, si bien es un hecho importante que yo creo que no es lo que ha hecho tradicionalmente el movimiento sindical, tampoco tenemos que decir que todo el movimiento sindical está embanderado atrás de esa medida. Es un hecho que seguramente, así como algunos sindicalistas ya lo han planteado, bueno, ellos no hubieran tomado esa medida. Sí, lo dijo Fernando Pereira, lo dijo Marcelo Abdala también, otro de los dirigentes del PIT-CNT, a propósito de su experiencia en la UNRA, la Unión del Sindicato del Metal. Por eso digo, es decir, cuando uno piensa, si un sindicato tomó una medida, no tiene que englobar que atrás de esa postura esté todo el movimiento sindical, lo cual no significa igual que no es un hecho, porque un hecho es un hecho siempre, lo tome uno, lo tomen todos, ¿se entiende? Por eso mismo me parece que sí, que es una situación que no es habitual tampoco en el movimiento sindical. Ahora, yo querría destacar... Pero la pregunta es ¿por qué ocurrió? ¿Cuál es su interpretación de por qué se llegó tan rápido, tan directamente a la ocupación? Bueno, porque hay estrategias sindicales y las estrategias son distintas. Tanto los dirigentes como los sindicatos, a partir de la posición de los dirigentes expresados en una asamblea, respaldado por la asamblea, el sindicato adopta una medida. Pero está claro que dentro del movimiento sindical hay diversas opiniones que se expresan en distintas corrientes, que digamos en los congresos presentan documentos distintos, que se discute, se votan y hay mayorías y minorías. Sí, pero justamente se lo pregunto teniendo en cuenta la opinión de que ha habido una sucesión últimamente de medidas sindicales extremas, ¿no? Sí, yo creo que hay, digamos, incluso en el Congreso también se manifestaron muy agudamente diferencias que uno también lo puede ver en la vida cotidiana. En muchos hechos hay sindicatos que enfrentan posiciones de otros. Por ejemplo, no es muy habitual que dentro del movimiento sindical se discuta en la prensa. Sin embargo, habitualmente ahora pasa de que, supongamos, en las discusiones del 1 de mayo también hubo discusiones y sindicatos sobre quién debía hablar y cómo definir los oradores. Bueno, hubo enfrentamientos, hubo posiciones diferentes que se enfrentaron
y que finalmente se decidió, como ocurre habitualmente, por mayoría. La otra discusión viene a propósito de cómo se ejecutó esa ocupación, ¿no? Primera era la discusión sobre si había que adoptar la medida de la ocupación en ese momento del conflicto. La segunda, cómo se la desarrolló. El hecho de que las instalaciones quedaran como quedaron, el hecho de que se terminara produciendo una pérdida como la que la empresa dice del orden de los 2 millones de pesos, nada más que en ventas perdidas. Exactamente, sí, esto hay una especie de regla cuando se toman medidas de este tipo. En las ocupaciones es una medida muy fuerte, porque hace que una parte de los trabajadores que, si no están de acuerdo con la medida, no puedan entrar a trabajar y por lo tanto no pueden ejercer su derecho al trabajo, y por otro lado los empresarios, que son los dueños del capital, las materias primas, las instalaciones, no pueden tener acceso directo a ellos. Por eso existe una regla, que es una regla histórica también, y es que se respeta y se mantiene todas las condiciones en las que estaba la planta antes de efectuar la ocupación. ¿Por qué es esta regla? Digamos, porque efectivamente, digamos, uno le puede estar de acuerdo filosóficamente, ideológicamente sobre la propiedad privada o no, pero el hecho objetivo es que en nuestro orden jurídico la propiedad privada se respeta. Entonces, si hay materia prima en proceso, lo razonable es decir, bueno, vamos a ocupar, veamos qué hacemos con todo lo que hay que hacer para preservar todas las instalaciones y que se pierda, si se tiene que perder algo, lo menos posible. Esto es lo que aparentemente, según lo que opina la empresa, en este caso no se hizo, y por las fotos que se conocieron con la masa derramada en el piso y todo, es obvio que no hubo un cuidado extremo. En detalle, yo por lo menos no puedo saber si esa masa es espuma o es masa, y si se podía reciclar o se podía salvar de alguna manera. Son datos técnicos que uno no tiene. Lo que es claro es que no hay ninguna empresa funcionando en donde la masa se tire por el piso, o sea, que por lo menos el cuidado no fue el que más. ¿Y por qué? ¿Cómo lo interpreta usted? Y probablemente porque no se le dé valor a eso, no se le haya dado valor. Yo recuerdo muchos casos de ocupaciones en donde la ocupación se hace con un escribano, en donde el escribano hace un detalle de todos los elementos que afectan a todos estos bienes, lo firma en el momento, habitualmente incluso invitando a un escribano de la parte de los empresarios para que firmarlo en conjunto, para que no haya discusión sobre el respeto de todas las instalaciones y las materias primas. Y bueno, y después, cuando se termina la ocupación, nuevamente se hace un inventario y se chequea que efectivamente se tuvo el mayor cuidado con todo. Bueno, aparentemente en este caso esto no existió, porque sí. ¿Pero qué es un tema de inexperiencia o un tema de que se trata de un sindicato que maneja otros criterios? La verdad que en detalle no lo sé, pero no es la norma. Lo que quiero decir es que, sea por inexperiencia, o sea por una visión diferente, no es lo que se ha hecho en general en el movimiento sindical uruguayo. Tengo un par de preguntas más para hacerle, enseguida venimos con ellas. Estamos analizando el caso de la empresa Friopan, con esta ocupación de 4 días que dejó una serie de pérdidas y las instalaciones en mal estado. Una ocupación que se precipitó sin que se hubieran desarrollado antes otras instancias de negociación o incluso de lucha, y que fue resuelta por un gremio que tiene 38 de los empleados adheridos, 38 de los 115, hay 77 que no pertenecen al sindicato. Economista Rodríguez, 2 preguntas decía me faltaban. Una, a propósito de cómo observó el manejo que el gobierno y el Ministerio de Trabajo hizo de esta situación. Mileno, me gustaría hacer una precisión sobre el tema previo a pasar a la otra área del gobierno, que es el tema de el concepto que tenemos de representatividad sindical. No es un tema solo de números.
El problema es cuando un sindicato o un grupo de dirigentes es verdaderamente representativo. Yo creo que hay una representatividad legal, que es la que dan los números, cuando se conforma el sindicato, cuántos afiliados tiene, pero hay otra, y es que si representa o no representa al conjunto de los trabajadores, sean afiliados o no afiliados. Y yo creo que tomar medidas por un grupo pequeño de trabajadores, incluso aunque estos sean todos los sindicalizados, debilita la fuerza de la medida real. Porque, en primer lugar, los trabajadores son todos y todos tienen derechos, más allá de que hayan decidido o no estar en el sindicato. Quien piensa como yo cree que el sindicato le da una cantidad de oportunidades al trabajador, y el trabajador trabajando o discutiendo con sus compañeros puede llegar a tomar medidas que involucren al conjunto más que si lo hace solamente aislado. Pero se piense o se comparta esta idea o no, lo que está claro es que uno tiene derecho a integrar una asociación o no integrarla. Pero si la asociación, aunque sea representativa, en realidad expresa a una minoría, toma decisiones que pueden ser muy débiles y que a la larga le pueden generar problemas, como en este caso, que un trabajador filmó y entendió que esto se debía difundir porque estas medidas violaban sus derechos. Sí, el video ha sido una pieza muy importante en toda esta discusión, ¿no? Sin el video, otra sería la historia. Por eso mismo digo que es una debilidad intrínseca de una medida tomada por una parte minoritaria del conjunto. Yo diría, si yo fuera parte de esa minoría, lo que trataría es que en todo caso tratar de convencer al resto, y si no lo pudiera hacer, tomar una medida que no sea tan violenta para que afectara al conjunto. En cuanto a la reacción a nivel del gobierno, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se comunicó con la familia Fernández, propietaria de Friopan, y lamentó los daños producidos por la ocupación de las instalaciones. Eso se informaba en el fin de semana, lo consignaba el diario El País. Ayer, cuando discutíamos el tema en la tertulia, Pablo Carrasco, y no era el único, decía, acá falta un pronunciamiento más firme, más terminante de parte del gobierno, rechazando una medida desarrollada de esa forma. ¿Usted qué dice? Yo creo que la función que tiene el Ministerio de Trabajo en este caso es intermediar en una negociación. Uno puede entender que puede tener una postura más firme, el ministro sabrá por qué toma a veces esas medidas. En algunos casos lo hace, en otros casos no, pero digamos, lo principal, yo creo, más allá de si pudo haberlo dicho de otra manera, es que le encontró una salida al conflicto, una salida que llevó al levantamiento de la ocupación y a crear un ámbito de diálogo. Desde el punto de vista de lo que es la función del Ministerio de Trabajo, esto creo que es lo principal. Ahora, uno puede tener una opinión de una o de otra manera sobre si el ministro o el propio presidente de la Cámara de Industria o el propio presidente del presidente dicen exactamente, y si debían decirlo o no. Son opiniones respetables. En fin, a mí no me parece lo relevante, en el sentido de que creo que la función del ministerio es tratar de encontrar una salida para que los daños sean los menos posibles. Y lo último, los propietarios de Friopan preparan una denuncia en la justicia por daños y perjuicios contra el sindicato. ¿Cómo observa esta reacción? Bueno, no es habitual denuncias ante la justicia en sindicatos en nuestro país. Sí, en otros países, quiero aclarar, porque los sistemas de relaciones laborales son muy distintos, las leyes son muy distintas. Cuando existe un grado de regulación, hay en muchos países en donde las ocupaciones no son permitidas, que hay huelgas legales y huelgas ilegales, es decir, hay muchas situaciones que hacen que este tipo de conflictos o de diferencias entre los actores laborales se traten con un marco regulatorio especial. En nuestro país la justicia normalmente interviene en todos los casos de demandas individuales de trabajo,
pero hay una especie de vacío para algunos abogados sobre si tiene competencia en caso de conflictos colectivos. No es un tema de mi especialidad, con lo cual, pero sí tomo lo que dice la realidad, y es que hay muy pocos. Ahora, probablemente a partir de lo que pasó con Montevideo Gas y lo que ahora vuelve a pasar en este caso, los empresarios decidan tener una actitud más, digamos, más directa de defensa de sus intereses, haciendo juicios probablemente por atentado a la propiedad, por pérdidas provocadas por los trabajadores, que en realidad son decisiones del sindicato. Y bueno, esto sí sería, yo creo que un hecho relativamente nuevo, no porque no haya pasado puntualmente alguna vez, sino un oyente no destaca que habitualmente en una ocupación hay pérdidas, hay lucro cesante. O lucro cesante inevitablemente. Lo que no hay es atentados a las materias primas, a los bienes, sean las instalaciones, las máquinas o la materia prima. Eso es lo que diferencia esta ocupación de otras y lo que podría dar mérito entonces efectivamente a que se presentara una denuncia por daños y perjuicios. Y si la empresa demuestra que esos bienes fueron maltratados o, por ejemplo, como dijeron, las máquinas fueron mal apagadas, bueno, yo creo que es probable que la justicia le dé un lugar. No sé lo que hará la justicia porque por ese vacío legal o esa incertidumbre que yo creo que he visto muchas veces discutir los abogados sobre si es competente o no la justicia. Habrá que ver exactamente qué es lo que pasa en la realidad, porque cuando hay un tema en donde las distintas corrientes jurídicas se enfrentan, es la jurisprudencia la que termina abriendo camino, ¿no? En cualquier caso, parece claro que este episodio de Frío Pan sienta otro precedente, digamos, ¿no? Es otro hito del que se va a discutir mucho en los próximos meses en el movimiento sindical, en el ambiente de las relaciones laborales de Uruguay. Sin duda, yo creo que sí, que hay un aumento de la rispidez entre las partes, en donde nuevamente yo aclaro, no involucro a todo el movimiento sindical porque me parece que es injusto hacer así, porque la verdad es que hay diferentes opiniones, pero hay corrientes o hay sindicatos que efectivamente han tomado medidas que son no habituales, que en algunos casos generan daños, y es probable que esto abra un camino a denuncias a los sindicatos, y que bueno, veremos lo que hace la justicia, si efectivamente da lugar o no a estas denuncias, ¿no? Economista Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, le agradecemos su participación esta mañana. Emiliano, una precisión antes de cortar. Fui director del instituto hasta septiembre del año pasado, en este momento no lo soy, quería precisarlo para no confundir. Aclarado entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.